Pues muy buenas noches a todos, lo prometido es deuda, y aquí están. Juan Ramón Rayo, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jano? ¿Qué tal, Fernando? Fernando Díaz Villanueva, ¿qué tal? Muy ¿Cómo buenas, estás? Jano, muy buenas, Juan Ramón. Bueno, pues la verdad, vamos a ser sinceros, no tenemos preparado, digamos así, lo que son preguntas al uso, pero aprovechando lo que ha pasado el pasado domingo en las elecciones en Francia, vamos a empezar por ahí, si os parece bien, a comentar la situación en Francia, los resultados que ha tenido y, sobre todo, a mi modo de ver, a ver qué opináis vosotros, ese triunfo del extremo centro que puede representar Macron o, lo contrario, que es Marine Le Pen, ese intervencionismo que me sorprende que hay mucha gente que no ha leído el programa electoral de Marine Le Pen, porque podríamos decir que es un intervencionismo salvaje, eso sí, con el punto anti-inmigración. ¿Cómo lo veis vosotros? Porque esto parece que es la tónica general ya de todo Occidente. Bueno, es que Francia, en cierto modo, puede que represente lo peor de Europa, ¿no? La parte más degenerada de Europa. Es el Estado más grande del mundo, es la sociedad donde existe más idolatría hacia el Estado, incuestionablemente. Es decir, allí no se puede plantear una reducción de 5 o de 6 puntos del PIB en gasto público, que sería dejarlo como Suecia, que tampoco estamos hablando aquí de una revolución liberal. Es absolutamente implanteable. Donde además el discurso tanto de la extrema izquierda como de la extrema derecha ha calado más. Y esto es curioso, porque se suele decir, necesitamos un estado de bienestar grande para que no se vaya la gente a los populismos de izquierdas o de derechas. Bueno, pues Francia, el estado más grande del mundo y donde más parte del electorado se ha ido a un tipo de populismo o de otro. Y sí, yo creo que es una sociedad muy, muy podrida, pese a que gran parte del liberalismo moderno nace en Francia, pero eso creo que es ahora mismo irrescatable. Y bueno, pues la gente que se alegra por el segundo puesto de Marine Le Pen, a mí la verdad me sorprende mucho. Es decir, ya no solo por la peor parte de su programa, que es equiparar ciudadanía con una cierta identidad nacional. Es decir, que si tú no encajas en el molde de lo que ella define como identidad francesa, no merece ser ciudadano, sino porque efectivamente su programa económico es todo aquello contra lo que se levantó el liberalismo en su momento. No el globalismo moderno que algunos dicen, sino el liberalismo de Adam Smith se levantó contra las ideas económicas de Marine Le Pen. Ferni. Bueno, los franceses cuando hablan de République, y lo hacen bastante a menudo, realmente están hablando de l'État, que es el Estado. Yo siempre hablo, valores republicanos son valores estatales, entonces, siempre y en toda circunstancia. Cuando, por ejemplo, hablan de gestionar problemas de cualquier índole, desde problemas con las minorías hasta, por supuesto, problemas económicos, problemas internacionales, todo pasa por el Estado. El francés es esencialmente estatista y a aquel país le salva que tiene una burguesía muy fuerte desde el siglo XIX, no muy grande, pero sí muy dinámica. Esa es la razón por la cual hay empresas francesas multinacionales por todo el mundo. En España tenemos muchas de ellas que funcionan muy bien, que son muy competitivas y gracias a eso ese país consigue mantenerse en el primer mundo. Si no hubiera descendido pues hace ya bastante tiempo, probablemente después de la Segunda Guerra Mundial. Bien, en las últimas elecciones hice un programa el otro día con Alberto Garín, que conoce bien Francia porque él se doctoró en la Sorbona y habla bien el francés y al país además pues le quiere mucho y lo conoce muy de cerca. Comentaba él que no hay que ya leer en clave izquierda-derecha porque se ha quedado completamente desdibujada en Francia. Lo que te digo, la República al final lo es todo. Todos están abrazados a la bandera, no hay muchas diferencias en ese aspecto, sino en clave un centro y unos extremos. Esos extremos son realmente parecidos, se tocan por los dos lados y la única diferencia está en una cuestión puramente identitaria, nada más. Ambos son identitarios, lo único que unos ponen el énfasis en la nación, en somos franceses por encima de todo, tal, hablamos francés, tenemos lo que ellos entienden por las tradiciones republicanas, mientras que los otros van a otro tipo de identidades, la izquierda, el extremo izquierdo, ¿no? Identidades de género o los comunistas tradicionales, la lucha obrera, por ejemplo, hay un partido que se llama así, Lucha Obrera, que ha conseguido bastantes votos. No sé, esto, por ejemplo, imaginemos en Alemania o en la propia España, ¿no? Que es un partido que se llama Lucha Obrera, y estos están, la identidad en ese caso es la clase social. Claro, es un país evidentemente sin obreros, pero bueno, todavía siguen tratando de explotar eso. Así que los resultados al final se pueden leer así bastante bien. La pregunta para el próximo día 24, que es la segunda vuelta, sería saber cuánto del extremo izquierdo se puede traer Macron.
porque del extremo derecho entiendo yo que va a ir todo a Le Pen, ¿no? Pero ¿cuánto del extremo izquierdo? ¿Cuántas concesiones va a tener que hacer hacia los votantes que quedaron con Anne Hidalgo, que son muy pocos, y sobre todo los votantes de Mélenchon? Es decir, ¿qué les va a tener que decir para que le voten a él o, vamos, para que no se queden en casa, en resumidas cuentas? Porque dudo mucho que esos votantes, sobre todo los más convencidos, quieran votar a Le Pen por una cuestión de alergia, a pesar de que ideológicamente Mélenchon y Le Pen son muy parecidos. Si quitas la tricolor y la cuestión migratoria, en el resto son como dos gotas de agua. Los programas económicos, desde luego. Sí, no, económicamente, desde luego, son muy, muy, muy similares. De hecho, hace menos de una semana Le Pen anunció que si ella era presidenta integraría en su gobierno a gente de izquierdas. Claro, la colocas en las carteras económicas y no desentonan absolutamente nada. Sí, ahí, a ver, hay que dejar claro que Macron es un desastre, porque hay algunos que dicen, si estás en contra de Le Pen, entonces estás a favor de la Agenda 2030 y demás. Macron es un desastre absoluto, y esto no es algo que, digamos, a posteriori, a toro pasado. Yo mismo, cuando salió elegido Macron en las primeras elecciones, que había una cierta esperanza aquí en España, por ejemplo en Ciudadanos, diciendo, no, esto es el nuevo liberalismo humanista francés que va a cambiar Francia. Y dije, Macron no va a hacer absolutamente nada. Macron es un socialdemócrata profesionalizado de manual, quiere conservar lo que hay y sin moverse demasiado. No va a reducir el peso del Estado francés, no va a reducir impuestos, no va a desregular, no va a hacer nada. Por tanto, quien se crea que Macron representa el liberalismo está absolutamente equivocado. Y así ha sido. Yo no he quedado decepcionado porque nunca me ilusioné con él. Mucha gente que a lo mejor liberal se ilusionó, pues desde luego habrá quedado muy decepcionado o habrá dejado de ser liberal en el camino, no lo sé. En cualquier caso, Macron es un desastre. Ahora, claro, es que Le Pen, ¿qué te coloca enfrente? Es decir, te coloca enfrente un programa que a Macron lo tilda de neoliberal, es decir, la socialdemocracia para Le Pen es liberalismo salvaje. Por ejemplo, en materia de pensiones, que está diciendo Macron, oye, que el sistema es insostenible, estamos gastando una barbaridad. En Francia hay un impuesto, que esto mucha gente no lo sabe, y hace no mucho Pedro Sánchez lo reivindicaba para España. Hay un impuesto del 10% sobre todas las nóminas, aparte de las cotizaciones sociales, 10% sobre todas las nóminas para tapar el agujero de las pensiones. Y eso no da derecho a mayor pensión, eso es, te lo quito y no devengas nada. Y un 6%, más de un 6% a los pensionistas. Es decir, te subo la pensión, pero luego te lo quito para que parezca que la pensión es alta, pero luego te lo cobran impuestos. Bueno, y aún así el sistema no es sostenible. Y entonces, claro, que está diciendo Macron, oye, que vamos a retrasar la edad de jubilación. ¿Qué le contesta Le Pen? Eso es liberalismo salvaje, garantizamos que nadie va a sufrir un retraso de la edad de jubilación, si acaso la vamos a adelantar. A aquellos que lleven 40 años trabajando, les vamos a permitir jubilarse a los 60. Bueno, y un aumento de las pensiones también, Juan. Y aumento de las pensiones hasta 1.000 euros. Bueno, eso es lo que es el programa de Podemos. El programa de Podemos en España en materia de seguridad social, en materia de pensiones, hasta que entró al gobierno, porque ahora obviamente ya se ponen un traje más ministerial y se cortan de decir ciertas cosas que saben que no van a poder cumplir, pero antes de llegar al gobierno era ese. Vamos a bajar la jubilación a los 60, pensiones mínimas a los 1.000 euros. Entonces, eso lo puede decir Le Pen, lo puede decir Mélenchon, o si no escuchas quién lo ha dicho, pues te crees que lo ha podido decir cualquiera de los dos. Entonces, de hecho, hay una cosa que sí que es verdad y hay que reconocer que, bueno, la situación en Francia es la que es, pero sobre todo la clave de la inmigración. A mí, claro, me sorprende cuando se presenta Marine Le Pen como la salvadora, teniendo en cuenta, y eso es una evidencia que nadie puede negar, que en Francia tienen un problema con la inmigración. Uh-huh. Y especialmente si hablamos de la cuestión musulmana. Entonces, a partir de ahí, claro, ¿qué medidas puede adoptar? ¿Qué va a hacer? ¿Quitarle el pasaporte a los que ya son franceses? Es decir, parece muy difícil poder solucionar eso sin atentar directamente contra derechos fundamentales. Uh-huh. Entonces, ¿cómo veis vosotros? Porque sí que es verdad, y unos datos que quiero, os comento, en las elecciones francesas, son datos de IFOP y ISOPS, que son como Ipsos, que son instituciones que se dedican a estas investigaciones. Macron, por ejemplo, es el más votado entre los jubilados y los directivos. Le Pen entre los obreros, que son principalmente los que sufren la inmigración ilegal. Macron gana con holgura en los votantes mayores de 65 años, los jubilados, y Le Pen
gana entre los de 25 y 64 años, con una pequeña ventaja sobre Macron según el rango de edad. Mélenchon, que es como si hablamos de extrema izquierda, si queríamos utilizar esos conceptos, que yo coincido con Fer y bueno, contigo también, que esos conceptos ya son caducos, es el de 18 y 24 años el más votado. Entonces, claro, ante esta realidad es como que existe una gran desconexión, como que hay dos Francias, hay dos realidades, pero mucho tiene que ver la inmigración en estas elecciones. Bueno, es que no tiene tanta inmigración. A ver, tiene mucha inmigración Francia porque todos los países lo tienen, pero si lo ponemos en contexto, España tiene más inmigrantes extranjeros. Sí, pero una cosa, Fer, y perdona que te interrumpa. Una cosa es los inmigrantes, por ejemplo, que recibe España, en su mayoría, bueno, o sea, la cuestión de Hispanoamérica ayuda a la... Luxemburgo tiene el 30%, casi 29% de la población luxemburguesa es extranjera. ¿Vale? Pero eso depende de... Luxemburguesa. En el caso de Suiza debe rondar pues algo parecido, por el 30% aproximadamente. En España es casi el 13% y en Francia es un poquito menos. El tema es que no han sabido gestionar la inmigración. Alemania es un país con algo así como el 14 o el 15% de la población es inmigrante y no son hispanos, como en nuestro caso. En Alemania hay un montón de inmigración de todo tipo y no lo considera el alemán medio un problema, más allá de algún partidillo tipo a la Alternativa por Alemania. El problema de Francia es que precisamente por ese carácter estatista no ha sabido gestionar la inmigración o ha querido gestionarla de aquella manera y lo único que ha conseguido es getificarla. Y eso ha sido preludio de mayores problemas, que intentan solucionarlo con lo mismo que lo ha ocasionado. Porque si te fijas, el caso de Le Pen es echarlos del país. Ya está, el famoso muerto el perro, muerta la rabia. Como tenemos problemas, vamos a echarles del país. Y el otro, vamos a aplicarles un poquito más de las mismas recetas que han conducido a que haya zonas enteras de Marsella, de Lyon o del propio París que son intransitables. Lo que ha conseguido que se generen y se formen esos guetos han sido las políticas socialdemócratas, la falsa integración. Bien, quieren meterles más de eso. Bueno, en el caso de Le Pen o de Semur es directamente echar a esa gente, pero me pregunto cómo van a echar a alguien que tiene la nacionalidad francesa, que ha nacido allí, o alguien que lleva allí 20 años, que es tan francés como cualquier otro. Es decir, al final, si te fijas, Jano, los problemas generados por una serie de ideas, generalmente muy tóxicas, quieren aplicar más de esas mismas ideas para resolverlos. Y en el caso de la inmigración es un problema en buena medida autoinducido, porque en toda Europa hay altas tasas de inmigración, ya te digo, en España hay más que en la propia España, hay más inmigrantes extranjeros que en Francia, y por supuesto en Alemania, y por supuesto en Irlanda, y por supuesto en Suecia y en Noruega, en Suiza no digamos, y no todos giran en torno a la inmigración, es un tema más del que se abren las elecciones, pero no es el tema principal. Yo no sé cuántos años llevo escuchando en las elecciones francesas que el tema principal es la inmigración. 25 años, tranquilamente, desde que yo recuerdo las elecciones francesas, mediados de los 90, y nada, no se bajan de esa burra porque, si te fijas, es un tema perfecto. Hay un problema, hace falta presupuesto para resolverlo, ya sea porque queremos echar a los inmigrantes o porque queremos subvencionarlos más de lo que ya lo están. Sí, no, a ver, la inmigración, según cómo se ejecute, puede ser un problema. También lo puede ser la población local, que esto a veces nos olvidamos. Es decir, si calan ciertas ideas en la población local y esas ideas se convierten en predominantes, pues el problema lo tienes dentro, no lo traes de fuera. Entonces, claro, si los inmigrantes traen ciertas ideas tóxicas para la convivencia y se juntan y forman guetos, pues eso puede ser un problema. La cuestión es cómo haces frente a ese problema. Echarlos, sobre todo a los que tengan la nacionalidad o la residencia legal, introduce una arbitrariedad absoluta en el poder estatal. Es como cuando Vox dice, vamos a echar a Echenique. Pues te podrá caer fatal Echenique, pero tú no tienes derecho a echarle. Echenique es ciudadano español y la ciudadanía es una condición que se adquiere frente al Estado y, por tanto, que pone límites a la arbitrariedad estatal. Si podemos echarlos porque no son franceses, definiendo franceses como aquellos que tienen, 10 generaciones nacidas en Francia, que hablan perfectamente francés tal como lo definimos nosotros, que juran lealtad a la República y demás, pues puede haber mucha otra gente que no sea además de origen musulmán, donde también se le aplique esa capacidad de expulsión. Incluso a lo mejor muchos franceses de cuarta generación o de quinta generación a los que también, según esos principios arbitrarios, se los podría echar. Por tanto, la expulsión, desde luego, no es una solución. La subsidiación para que formen sus comunidades al margen de
del resto de la sociedad tampoco. Uno de los elementos que más civiliza y que no se puede ejercer en Francia en su plenitud, precisamente por lo que decíamos, porque tiene un Estado gigantesco, es el comercio. El comercio civiliza, porque tú al comerciar interactúas, al principio sin mucha implicación, pero te vas integrando y vas cooperando en algo que os interesa a los dos, vas confiando en el otro, vas aprendiendo del otro, vas empatizando con el otro, y no porque tengas la obligación de hacerlo, sino porque te interesa hacerlo y al final te integras. Pero claro, si montas guetos subsidiados donde pues los franceses no pueden entrar, donde es posible casi montar una economía de autosubsistencia y donde pues básicamente lo que haces es, en lugar de que los inmigrantes tengan que integrarse comercialmente en Francia, pues les permites formarse su micropaís subsidiado, eso es un desastre, o tiende a ser un desastre, pero lo sería también, insisto, con población local. Si tú permites que eso suceda en la población local, y algunos países lo permiten perfectamente, pues también tienes guetos que son intransitables, donde la delincuencia es muy alta, donde culturalmente se mantienen pues en una situación absolutamente anticivilizatoria, si lo queremos llamar así, y que choca con el resto de la sociedad. Pero por eso la solución no es ni expulsarlos a dónde, ni tampoco es mantenerlos comprados para que se mantengan como sucede hasta el momento. Y habéis hablado de la palabra globalismo, que está tan de moda estos últimos días, por lo menos en las redes sociales. ¿Qué opináis vosotros de...? Casteando de la lengua, Jano. Para que digan globalismo. Globalismo. ¿Qué opinas tú del globalismo, Fer? ¿Tú crees? No, en serio, ¿ahora tú crees que somos aquí unos globalistas? ¿Estamos en el globalismo? Pues no lo sé, según. Para muchos seguro que sí, claro. Pero en el globalismo tú has criticado mucho a Putin. Entonces tú estás en el globalismo otanista. O sea, tú tienes doble pecado. Tengo, en cierta ocasión a Javier Rubio le dijeron que percibían mucha otanidad en él. Bueno, pues yo creo que se percibe mucha otanidad en nosotros. Así que el globalismo es un palabra que se han inventado, Jano. Ya está. Antes, si te fijas, tocas que eres muy joven, no te acuerdas. Pero hace 20 años estaban con la gilipollez de la globalización, que les parecía todo lo malo, la globalización. Hacían manifestaciones, lo de Génova, lo de Seattle en el 99. Hubo también una muy gorda en Praga, creo que en el año 2002, si mal no recuerdo. Hubo unos cuantos años que eran los antiglobalización. Pablo Iglesias era un activista antiglobalización, de hecho, en aquella época. Y la cosa se quedó ahí porque la globalización era inevitable, en tanto en cuanto es inevitable desde que el hombre es hombre y nos gusta comerciar con otros semejantes. Ya está, no estamos incompletos y necesitamos a los demás, ¿no? Yo siempre tengo algo que otro deseará y ese otro tendrá algo que yo deseo. Lo único que ha ido, pues, dando una serie de saltos a lo largo de la historia. La globalización ya existía en el siglo XVII, una globalización mucho más limitada, obviamente, pero ya el mundo estaba globalizado, ¿no? Hasta el mundo otomano, por ejemplo, estaba también globalizado en la medida de sus posibilidades tecnológicas. Había comercio entre China y Roma. Se sabe porque se han encontrado monedas romanas en las costas del Índico, ¿no? Es decir, se adquirían productos allí, ¿no? Los chinos básicamente siempre han deseado el oro y la plata de Occidente y lo siguen deseando. Es decir, que siempre ha habido globalización y eso no se puede frenar. Como lo de globalización le sonaba un poco izquierdista, pues esta nueva tropa de derecha identitaria extraña que está teniendo tanto éxito de un tiempo a esta parte, pues ha sacado eso de la globalización, ¿no? Meten a Soros, han creado... Globalismo. El globalismo, ¿no? Eso del globalismo, estás en el globalismo y tal. A mí, que soy viejo ya, todas estas cosas me suenan muy familiares, porque es que las he visto reformuladas ya 300 veces, ¿no? Cada vez que los veo venir tienen a un malo, que es que el malo se les va a morir, que es Soros porque tiene 90 años. Entonces, no sé qué harán el día que les espiche. Su hijo, pero ya tienen a su hijo, ya... Ya, pero no tiene tan cara de malo como el padre. Es que el padre es que parece Palpatine, coño, cuando le ves el de la Guerra de las Galaxias. Sí. Entonces, básicamente, si te fijas y estudias un poco ese discurso, es un discurso de puras simplezas, puras suposiciones, en el que se parte ya de una historia de buenos. No se llega al conocimiento, ellos parten del conocimiento. Yo ya sé lo que hay y te lo voy a explicar. En lugar de decir, voy a hacerme una serie de preguntas, voy a tratar de respondérmelas de forma honrada y entonces adquiriré todo o parte del conocimiento que me había propuesto adquirir. No, todo el que te venga, yo ya me sé la lección.
Ya te la había... Espera, siéntate que te la voy a explicar. Básicamente estos van de ese rollo. Y la palabra globalismo suena muy bien. No me digas. ¿Tú contra qué estás? Contra el globalismo. Joder, ¿quién no va a estar contra el globalismo? Si estuviesen algún año más, no lo dirían así tan abiertamente porque es en lo que estaba la extrema izquierda hace no tantos años. Ahora ya no lo dicen. No les ha dado por la antiglobalización. No sé si te has fijado. Sigue con el neoliberalismo, pero la globalización la abandonaron hace unos cuantos años. Sí, eso es cierto. A ver, sí, está claro que todo el tema del globalismo y demás tiene tintes absolutamente conspiranoicos. Siempre hay que montar conspiraciones para explicar prácticamente cualquier cosa que sucede y que no nos gusta. Hay que buscar un malo de carne y hueso, en este caso es Soros, que no dudo que sea bastante malo porque es un socialdemócrata de manual y, por tanto, alguien cuyas ideas hay que combatir. Pero pretender que hay una especie de conspiración global para, de alguna manera, organizar nuestras vidas, manejarnos totalmente, yo creo que es darle demasiada capacidad intelectual, organizativa y previsora a unos incompetentes que son los que están al frente de los distintos estados. Dicho esto, sí creo que existen, digamos, oportunidades, ventanas para que el Estado crezca, para que el Estado se expanda. Y algunas de esas oportunidades, claro que se están aprovechando. La Agenda 2030 pues no deja de ser un lema para justificar una expansión del tamaño del Estado, incluso para poder crear entidades supranacionales para hacer frente a externalidades que llaman globales como las del cambio climático. Es decir, aprovechan oportunidades que pueden tener alguna justificación, ¿eh? No voy a entrar en el debate porque además no es mi campo del cambio climático, pero una cosa es que exista el cambio climático y otra, qué tipo de recetas estatistas y estatalizadoras estás planteando tú. Entonces, aprovechan esas ventanas de oportunidades. La pandemia, por ejemplo, es otra ventana de oportunidad. Muchos en el carro del globalismo, de la denuncia del globalismo, básicamente lo que dicen es que la pandemia es todo falso, es todo mentira. Bueno, no hace falta llegar ni mucho menos hasta ese extremo conspirativo para reconocer que, claro, que los gobiernos han intentado aprovechar las pandemias para crecer, obviamente, como aprovechan las guerras, como aprovechan las catástrofes naturales, como aprovechan las crisis económicas, pero todo eso no significa que todas las guerras, algunas sí, que todas las guerras, que todas las crisis, que todas las catástrofes naturales, que todas las pandemias sean una especie de diseño del Estado para luego justificar la intervención. No, les viene, no lo esperan. Aquí en España, acordémonos el mes de marzo de 2020, si los que negaban la pandemia eran los que ahora decimos que son globalistas, que están intentando aprovechar la pandemia para crecer, en ese momento ellos decían, no, aquí no pasa nada, vamos a celebrar el 8M, todo va muy bien. Claro, luego ven la pandemia y ven cómo se pueden aprovechar de la misma y la intentan aprovechar, pero de ahí a que haya un plan pergeñado de antemano entre todas las élites globales, de alguna manera presidido por Soros, para tejer todo esto, pues es pasar al campo de la conspiranoia, claro. A ver, hay una cosa que, Mejano, en esto ser viejo tiene sus ventajas. En los años 90... Espera, una cosa, antes de que digas eso. Hay una cosa que es verdad y es, por ejemplo, a mí cuando dicen, no, el globalismo, vale, para empezar ya no es una cosa... Yo conozco mucha gente que está en esta línea, ¿no? Defendiendo esta línea. Y yo discuto con ellos y digo, pero a ver, explícame esto que tú me estás contando, que soy una persona con un Excel organizando el mundo, ¿cómo es eso posible cuando luego tienes países que adoptan políticas completamente diferentes? Habéis nombrado el cambio climático. Ve a China y preséntales a Greta, a ver qué pasa. O ve a la India, o ve al sudeste asiático, en fin. Ve a muchas partes del mundo en el que evidentemente no están con ese eslogan. Entonces te dicen, bueno, vale, no es una cosa mundial, pero sí que es una cosa de Occidente. Luego dices, bueno, en Polonia y Hungría hay ciertas políticas que se asemejan o que se incluyen en lo que es la cuestión del globalismo que no se aprueban. Entonces ya tampoco ni siquiera es todos los países de Europa. Entonces luego, dices... Jano, si me permites, también aquí, ¿Boris Johnson es globalista o no es globalista? Porque cuando sacó adelante el Brexit era un ataque al globalismo total porque se oponía a la Unión Europea, pero ahora que se está sumando al cambio climático, que se está sumando a la guerra occidental contra Putin,
que también durante la pandemia ha intervenido mucho, entonces pasa a ser globalista. Bueno, si fuera globalista no hubiese promovido el Brexit, habría promovido la unidad de Reino Unido dentro de la Unión Europea, porque así tienes una unidad supraestatal todavía más grande, más unificada, que puede dialogar más de tú a tú con Estados Unidos, incluso los coordinarse. gobiernos del grupo de Visegrado, que hace 4 días estaban en el lado de los buenos y ahora son globalistas, porque se han opuesto a Polonia, claro, sí. Ahí lo tienes, claramente, el gobierno de Polonia o el de Eslovaquia y tal. Mira, en los años 90 les empezó a dar con el rollo de los objetivos del milenio, que yo los recuerdo, estuvieron muy pesados. Lo que pasa es que hoy no existía Twitter en aquel entonces y claro, no había toda esta información, se movía tan rápido. Tengo los objetivos del milenio aquí. Ojo, son de hace 22 años estos objetivos. Te los voy a leer. Eran un total de 17 objetivos. Bien, poner fin a la pobreza en todo el mundo. Objetivo este es el objetivo del milenio. Primer objetivo, erradicar la pobreza extrema y el hambre. Bien, los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 son los mismos. Objetivo 1, poner fin a la pobreza en todas sus formas. Segundo, lograr la enseñanza primaria universal. Pues aquí resulta que tenemos lo mismo, pero en el objetivo 4, garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, promover oportunidades durante toda la vida para todos. Le meten más texto. Pero vamos, están calcados. Lo único que han hecho con la cosa esta de la Agenda 2030 es meter más. Ahora son 17, antes eran 8. Y los restantes, bueno, el extra que le han metido es básicamente temas medioambientales. Bueno, aquí los tengo. Garantizar el acceso a una energía asequible, es bla, bla, bla. Garantizar la disponibilidad de agua, la cosa esa de la igualdad entre los géneros, construir infraestructuras resilientes. Si es que es una chorrada detrás de la otra, que cualquier político lo dice a todas horas. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Si es que es Pedro Sánchez hablando. Es que estas mismas tonterías las teníamos en el año 2000, hace 22 años. ¿Sabes dónde se han quedado? ¿Sabes dónde? En nada. Ya está, en bla, 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 bla. Bueno, hombre, el mundo ha mejorado, pero no ha mejorado por esto. Ha mejorado pues porque el mercado se ha extendido, ¿no? Y ha bajado mucho la pobreza, etcétera, y se han incorporado al primer mundo un montón de cientos de millones de seres humanos y han empezado a comer gente que no lo hacía, a comer todos los días y a estar caliente y a llevar una vida mejor, pero no a causa de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, sino a causa de que la globalización se ha extendido. Bien, pues va a pasar exactamente lo mismo. Es bla, 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 nada más. No hay que darle más importancia. Sobre esto no hay ninguna conspiración montada. Se paga una burocracia internacional que sale carísima y se paga desde los años 40, desde el final de la Guerra Mundial, y tienen que justificar lo que cobran. Y lo justifican con estas gilipolleces, nada más. No hay que montar sobre una historia. Pero sí que es verdad, hay una cosa, Fer. Hay políticas, las políticas medioambientales, vale, ya sabemos que valen en todo el mundo, hablamos de Europa, que sí que se están aprobando y adoptando al unísono en todas partes y que tú no te puedes salir de ello. No, pero Jano, esto es al margen de la Agenda 2030. Es decir, el diseño de la política en Europa es de los años 90. Estamos ahora pagando las consecuencias. Claro, pero lo que me refiero que sí que hay puntos que, vale, a lo mejor no es los que están en la agenda, pero sí que existe una especie de consenso generalizado y es las políticas medioambientales son estas. Sí. Y que incluso aunque tú no quieras adoptarlas o quieras salirte, no puedes. En Europa. Es decir, no confundas en Europa. Sí. Justo, justo es lo que he ¿Eh? dicho. O sea, no es una cosa. Sí, Europa. Entonces, ya viniendo a la parte, o sea, ya está claro que eso es absurdo pensar a nivel mundial que está pasando eso, porque no. Sino en el caso de Europa, cualquiera que viva en otro país o haya vivido, le interese lo que pasa en otros países, sabe que no es cierto. Pero en el caso de Europa, la Unión Europea se ha convertido en un ente supranacional que sí que va por esa línea y sí que existe todo ese tipo de consensos. Entonces, o sea, evidentemente yo no creo, vamos, que no lo creo, es que si lo creyese lo diría, pero es que no es así. Y mira que he entrevistado gente que tiene ese tinte de que todo esto está orquestado y está todo organizado y luego ves cosas como, por ejemplo, Kamala Harris. Yo recuerdo cuando decía, no, es que esto con la victoria de Biden es la victoria del globalismo, el plan no sé qué Kalergi, no sé qué historias. Y Kamala Harris a los 2 meses se plantó, creo que fue, no sé, fue en Nicaragua o en Guatemala. Guatemala fue, sí. Y diciendo, no vengan que los vamos a echar. Y dices, a ver, o sea, explícame esto. O sea, como no se suponía que estaba todo preparado para... O sea, que sí que existe mucha paranoia y mucha conspiranoia que no se puede mostrar, pero sí que es verdad que existen unos consensos que son muy difíciles salirse de ellos. Bueno, porque, a ver, aquí se mezclan, yo creo, dos cuestiones. Una, en Europa se está construyendo un Estado que va ganando terreno a los antiguos estados y, obviamente, ¿eso qué supone? Pues que la soberanía se va trasladando a un nivel más alto, que es algo que a algunos no nos ha gustado desde el principio. La Unión Europea debería ser una unidad comercial,
económica, pero no una unidad política. Pero bueno, se está construyendo. Entonces, si se está construyendo, evidentemente vas a percibir que estás perdiendo soberanía en tu Estado nacional, porque es que se está destruyendo el Estado nacional poco a poco, se está minando el Estado nacional para construir un Estado europeo. A largo plazo, esto no es algo que vaya a ser en 5, 6, 7 años, poco a poco se va andando en esa dirección. Entonces, esa es una cuestión. Y por eso quienes están entrando ahí, equivocadamente, de ahí que yo celebrara el Brexit en su momento, con cautelas, pero en principio creo que es algo positivo, pues quienes están entrando ahí no tienen margen de maniobra porque hay muchas competencias que están perdiendo. Y por tanto, lo que decías, Jano, de no nos podemos salir del guión, no, es que el guión ahora lo marca Europa. La Comisión Europea, el Consejo Europeo. Entonces, ahí no hay mucha escapatoria, salvo salirse de la Unión Europea, claro. Luego, otro nivel es que en el mundo, al menos en Occidente, hay un consenso socialdemócrata cada vez más extendido. No hay muchas diferencias entre los gobiernos europeos porque el grueso de la población en la mayor parte de países desarrollados pues tiene unas ideas, unos un poquito más, otros un poquito menos, pero unas ideas socialdemócratas. Algunos socialdemócratas con tintes más conservadores, otros con tintes menos conservadores, pero socialdemócratas. Es decir, todo el mundo quiere un Estado de entre el 35% del PIB, los más liberales al 50-60% del PIB, y de ahí no te sales. Y si alguno se quiere salir fuera de Europa, se puede salir, pero es que tampoco se quieren salir porque el consenso mayoritario, ya digo, es socialdemócrata. Con lo cual, las personas que tenemos otro punto de vista distinto al mayoritario, pues claro que podemos sentir que hay un rodillo que nos asfixia y que nos aplasta y que no hay forma de diferenciarse, pero es que ese es el rodillo ideológico. Dentro de una democracia funcional, las mayorías imponen su voluntad sobre las minorías y ya está, no tienes otra alternativa. Y eso, además, dentro, como decía, de una Unión Europea que se está formando, que se está desarrollando, que se está constituyendo y que, por tanto, aunque hubiese algún Estado miembro de la Unión Europea donde hubiese un giro muy importante ideológico en la población, pues o se sale de la Unión Europea o se tiene que someter, porque ahora el demos europeo es más amplio y, por tanto, no tenemos tanta autonomía, por desgracia, como teníamos antes. Aquí, por ejemplo, una pregunta que nos dejaba Nandok, que dice: saludos familia, un besito, ¿qué recomendáis hacer desde el punto liberal, supongo punto de vista liberal, para revertir esta situación? Votar igual, políticos abusan del poder. No votar igual, ignoran la abstención y además hay movimientos colectivistas que lo acaparan. ¿Qué hacer, pues? Guerra de las miedo, ideas, no, es que esperaba que Fernando... No, yo que hagan, que se pongan a salvo ellos mismos. Yo cada vez peor, más a lo mío y más individualista. No hay bueno, pero vives en sociedad, Fer, o sea, me refiero. No, yo vivo aquí solo, macho, en esta cueva. Sí, coño, pero si mañana te vota la mayoría de la población... No hay solución colectiva, me pondría a salvo, tío. Ya está. Sí, bueno. No hay solución colectiva posible, no la hay. No, ni revolucionaria ni nada por el estilo. Que no pierdan el tiempo, como lo perdí yo de joven. Ya está. Que se preocupen de lo suyo, de su familia, de lo que le pilla más cerca y si ven que esto se torna asfixiante, que se abran. Ya está. Y que pongan a salvo lo suyo cuanto antes. No hay posibilidad. Con lo que dice Rayo, si es que al final un gobierno se parece a la gente sobre la que gobierna, ¿no? Cuando dice, no, es que ¿por qué tenemos a Pedro Sánchez? Pues porque los españoles se han elegido. No le demos muchas más vueltas. Y si no es Pedro Sánchez, será Feijóo, que tampoco es tan distinto, ¿no? En muchos aspectos. ¿Por qué en Francia ha habido quien ha sabido? El tema de la vacuna, eso está peor. Porque si hubiese esto pasado con Feijóo, nos hubiese obligado a los españoles a vacunarse, vamos, quería multar a los que no se vacunasen en Galicia, que esto mucho no han olvidado. La gente encantada, mucha gente encantada. Así que en esto no hay posibilidad. Que si tenéis, qué sé yo, 20 años o 25, no perdáis el tiempo. No tiene solución. Ya está. Además, en nuestro caso, que es un continente ultra mega envejecido, con gente, con jubilados por un tubo a los que les han prometido una pensión a costa de los que están trabajando en la mayor parte de los países. Pocas revoluciones va a haber en esa dirección. Más bien todo lo contrario. Vamos a terminar pues como en Francia, que van a enchufar un 10% de impuesto a los salarios para mantener el sistema como sea. Y todo además encantados de que sea así. No hay posibilidad, no lo sé en otros lugares del mundo, pero desde luego en Europa no hay cero posibilidad. O sea, el Estado ha prometido pagos a demasiada gente.
Y esto solo se sostiene sobre un sistema fiscal que siempre es cada vez más asfixiante. Joder, ¿no os acordáis de cuando subieron el IVA en el año 2010? Sí. No, esto es temporal, es una cosita por un momento, ¿no? Del 16 al 18, luego Rajoy lo mismo, el temporal al 21. Lo subirán al 25, sin demasiados problemas. Y no hay posibilidad de echar marcha atrás porque el Estado es una empresa de seguros. Pero es que es el Estado español, el Estado francés, el Estado italiano, el Estado alemán, todos, el Estado británico, son empresas de seguros gigantescas. Que todos los meses, cuando el día 1 de cada mes, tienen que hacer tacatá y poner miles de millones de euros encima de la mesa para pagar desempleados, para a quienes se les ha prometido un pago si se quedaban desempleados, para pagar pensionistas a quienes les ha prometido un pago toda la vida, porque además les ha estado quitando dinero para esto, pagar empleados públicos. No hay posibilidad, no existe. La ventaja, bueno, pues mientras todavía se pueda seguir viviendo aquí, pues viviremos aquí. Pero no hay revolución posible. Ya sé que es muy duro decirlo, pero que no pierdan el tiempo, que yo perdí muchísimo tiempo de mi vida con esto, que no merece la pena. Ya está. Bueno, Si ven qué tal, puerta. Gibraltar está muy bien, Andorra también, hay todavía pequeños paraísos. Bueno, Gibraltar está mejor que Andorra, hay que decirlo, porque tiene mejor clima. Pero vamos, no desde el punto de vista liberal, y ya lo siento, pero no hay... Bueno, por poder se podrían hacer un montón de reformas, pero la gente está dispuesta a aguantar esas reformas. Esa es la pregunta. Vale. Yo estoy de acuerdo contigo en ese... Ahora te dejo a ti, Juan, pero es que la gente estará deprimida ahora mismo, Fer. Entonces, a ver, es verdad que es complicado. Es verdad que tendría que haber un cambio de la mentalidad de la población. Y es verdad que los políticos son reflejo de su población. Y en un sistema democrático, y hay muchos ejemplos, obviamente cambiarían su discurso si la población estuviese del lado de esas reformas. El problema es que son impopulares. Entonces, como son impopulares, y yo siempre pongo el ejemplo de Turgot, cuando fue ministro de Finanzas en Francia. Uh-huh. Él hizo unas reformas estupendas para la economía, pero como eran impopulares, lo cesaron. Lo echaron rápido. Sí. Dijeron, lárgate, porque es que son impopulares. Dice, pero bueno, he reducido el déficit, he reducido la deuda, he conseguido acabar con estos gremios que tenían monopolizado prácticamente todo. ¿Y me echas? Sí, porque eres impopular. Entonces, vale, es muy complicado porque es un sistema democrático, pero si consiguieses que la población entendiese y aceptase que esos sacrificios a corto plazo son beneficiosos a medio y largo plazo, sí que podría cambiar. No lo sé. Bueno, Jano, ahí incluso te corrijo. A Turgot lo echó un sistema no democrático. Lo digo porque... Bueno, exacto, sí, era el rey de Francia Luis XVI. Sí, Luis XVI. Por eso, que incluso teniendo una monarquía absoluta, si eres muy impopular, no hace falta que sea la democracia votando en las urnas. Totalmente. Si eres muy impopular, te echan. Por eso, la única forma de cambiar esto es cambiando pues la mentalidad mayoritaria de la gente. Ahora, yo creo que ahí Fernando tiene un punto de razón en que eso es algo muy complicado para una generación y que quien lo intente, pues probablemente va a fracasar y si de alguna manera consigue influir, no va a ser para él. Hasta cierto punto será como Moisés, que se quedará a las puertas ya no de la tierra prometida, pero sí de reformitas en una mejor dirección. Aún así, creo que merece la pena intentar luchar, pero también coincido con Fernando en que la gente tiene que aprender también a ponerse a salvo, tiene que aprender a buscar su espacio de libertad en un mundo que no es libre, que no lo va a ser en las próximas décadas, pero mientras nos dejen cierto resquicio, cierto espacio para poder organizarnos y no nos roben mucho más de lo que nos roban, y para eso pues a lo mejor la batalla de las ideas se ayuda a algo, es decir, no tanto para hacer una revolución, que coincido en que no parece que esté cerca, ni mucho menos, pero sí para frenar algunos de los golpes más brutales que nos puedan querer, con los que nos puedan querer castigar. Bueno, pues si no retrocedes mucho y aprendes a cómo evitar los tentáculos de la burocracia estatal, bueno, hasta cierto punto puedes vivir una vida vivible. Y creo que eso es a lo que pues deberíamos tratar de aspirar todos. Responsabilidad social, tratar de divulgar buenas ideas, tratar de persuadir al otro de que sus ideas son disfuncionales a largo plazo para la sociedad, pero luego parte egoísta, pues organízate para escapar del Estado y si se vuelve muy asfixiante, pues efectivamente vete del país. Uh-huh. Hablando sobre cómo le gusta a la gente imponer a los demás y... Ha habido una campaña, bueno, el Chocas, que es muy conocido y cada vez le pasa más a este pobre muchacho. Vamos a aprovechar el ejemplo de hoy, que ha salido, bueno, es que yo no me había enterado, pero me lo han comentado, que ha salido hasta en El País, en fin, que ha sido una cosa, la política de la cancelación. Se ve que ha hecho un comentario, hablando de, que es lo de menos, ¿no? El comentario que ha hecho, pero que a uno le gustará más, o a algunos dirán, bueno, es una tontería, eso ya es más subjetivo,
Pero esta política de la cancelación que vivimos la podemos trasladar a muchísimas cosas. Hablamos de impuestos, por ejemplo, es uno de los grandes discursos. Y a mí, yo si ganase tanto no me importaría que me quitasen la mitad. Claro, como no lo ganas tú. No lo gana, claro. Claro, pero esto es un discurso que se escucha mucho, ¿no? Es el chiste, pero ese es el chiste de la bicicleta, Jano, que te he contado en alguna ocasión. No sé Cuéntalo, si los espectadores lo conocen. Estos son dos comunistas de un pueblo que están los dos charlando, sentados delante de la casa del pueblo, y le dice uno al otro, le dice, oye, Paco, tú si tuvieras un yate, ¿se lo darías al partido? Le dice, sí, claro, por supuesto. Si tuvieras un Mercedes, ¿se lo darías al partido? Naturalmente. Si tuvieras una mansión, ¿se la darías al partido? Sí, naturalmente. Oye, si tuvieras una bicicleta, ¿se la darías al partido? Dice, no, la bicicleta no. Dice, joder, darías un yate, una mansión, un Mercedes, ¿por qué la bicicleta no? Dice, joder, porque la bicicleta sí la tengo. Eso sí que me lo daría. Bueno, pues en esto pasa lo mismo. Tú si ganases lo del Chocas, ¿te importaría dar la mitad? No, claro, por supuesto que me importaría, no me importaría nada, la daría encantado, porque no lo ganas. Si lo estuvieses produciendo, y el Chocas, por lo que le conozco, no le conozco personalmente, pero por lo que le he visto, es un chico que trabaja, pero como un negro, está todo el día en directo. Y yo sé lo que es estar en directo porque me dedico a esto, nosotros tres. Sabéis lo duro que es este oficio y la de horas que hay que echarle y la de renuncias personales y familiares y todo lo que tiene, pues entiendo, me puedo poner en su piel. Lo que gana, lo gana justamente. Es un chico muy ocurrente, además, tiene a toda la chavalería de 15, 16 años completamente seducida, ¿no? Como para decirle, oye, mira, lo que vas a ganar, el 75% me lo tienes que entregar. Pues no le compensa, es normal que el Chocas termine yéndose a Andorra, como le ha pasado a tantos. Recordad la que se armó con el otro, con el ídolo juvenil el Rubius, sí. Pagaba la mitad de lo que ganaba. La mitad, y ojo, el Rubius es otro profesional como la copa de un pino, ¿no? Y de nuevo, como me dedico al mismo trabajo, un trabajo muy parecido, me puedo poner en su pellejo, ¿no? Claro, pero es que el Estado te ha pagado qué sé yo, el colegio y no sé qué. Bueno, me lo pagaría mi padre con sus impuestos, ¿no? El Estado realmente no me ha pagado nada. Y por supuesto que he pagado todo el caso del Rubius, con la cantidad de impuestos que ha pagado, pues 2 millones al año estaba pagando, un disparate. Vamos, ha pagado la sanidad, las carreteras y el colegio de las próximas 7 generaciones de Rubius, en el caso de que vivan en España, ¿no? Pues este tipo de cosas. No, al pobre le están crujiendo. He oído por ahí que el tal Chocas, que a quien conocí hace muy poquito tiempo, supe de su existencia, al parecer antes no se quejaba y era por lo visto muy admirado y no se metían con él. Y ahora le están cancelando porque da su opinión. Exacto. Sí, bueno, ha habido esa aparente continuidad. De nuevo, no sé si hay relación causa-efecto, pero con la cultura de la cancelación, desde luego hay que buscar esa causa y ese efecto porque es bastante habitual, ¿no? Si dices algo inconveniente, te conviertes en un enemigo público. Esto en parte viene de esa idea, yo creo que basura, de que todo lo personal es político, ¿no? Una idea que es una idea totalitaria, porque justamente lo personal es aquello que escapa del foro público. Y claro, cuando todo lo interpretas en clave de lucha de poder, de cómo lo que haga o lo que diga esta otra persona afecta a mi probabilidad de mantenerme en el poder, pues a los demás los ves como enemigos, ¿no? Esto es lo que decía Carl Smith, de que la distinción básica en política es amigo-enemigo. Entonces, si tú no remas en la dirección de darme poder, eres mi enemigo. Y el Chocas, pues, se hizo no digo que se haya hecho popular por esto, pero tuvo unos cortes muy populares hace unos meses criticando, pues, lo que decía antes Fernando, el alto nivel de fiscalidad en España, el nuevo régimen totalmente aberrante que quieren imponerles a los autónomos. Y todo esto, claro que perjudicó en cierto imaginario colectivo a este gobierno y a lo que hay alrededor, mediática, ideológica, partidistamente de este gobierno. Con lo cual, en lugar de decir, bueno, pues es un chico que ha expresado su opinión, además, en muchos casos sin demasiado criterio, sin demasiado fundamento, es decir, la intuición puede ser muy buena, pero no es que probablemente se haya mirado cuál va a ser la legislación fiscal o la propuesta de los autónomos con detalle. En lugar de decir, bueno, pues es su opinión, dejémosle que se exprese como quiera. No, como has expresado una opinión que va a perjudicar a mi partido porque le puede restar votos entre un segmento de la población, tú te conviertes en mi enemigo y, por tanto, te voy a colocar en la mirilla.
Y eso significa que te voy a estar permanentemente vigilado para que cuando metas, aunque sea mínimamente la pata, o podamos coger algo que has dicho y lo podamos retorcer y malinterpretar para tirarte a la jauría contra ti, lo vamos a hacer porque hay que aniquilarte públicamente primero para que los demás aprendan y para que opiniones tan explícitas como las que mencionaste en su momento no se repitan por otros, para que otros no tengan la tentación de seguir por ese camino. Y luego porque tenemos que desprestigiar públicamente. Es decir, tenemos que aniquilar cualquier aura de credibilidad que puedas tener. Y eso yo creo que es en gran medida lo que estamos experimentando. Nos podrá gustar más o menos lo que ha dicho el Xócar, nos podrá parecer más o menos barbaridad, pero creo que la amplificación mediática y social que se está haciendo de esas palabras para atacarlo personalmente y para enterrarlo públicamente, que es la cultura de la cancelación, creo que obviamente es exagerado y ahí creo que no hay que ser demasiado conspiranoico para pensarlo, que entre muchos de los que se están sumando a ese linchamiento sí existe una intencionalidad política clara. Y luego también quizá un componente de envidia, ¿no? Porque muchas veces este tipo de linchamientos es que aquí el éxito no se tolera. Entonces, el Chocas es un hombre muy exitoso, haciendo lo que hace. Cuidado, si es un éxito amigable con el poder, porque ahí tienes el caso de Ibai. Claro, pero sí, claro, pero sí es... Pero bueno, Ibai no es tan polémico como es el Chocas. Claro, pero la forma de hablar, pero ya es la es forma de hablar, las bromas que hace. Sí, y también ha dicho, a mí me parece muy bien pagar impuestos aquí, Sí, etcétera, claro. etcétera. Si es un éxito blando que el poder pueda aprovechar para decir, no, si no estamos en contra del éxito, si no estamos en contra de los ricos, fijaos, este señor. Si se puede instrumentalizar por el poder en su favor, ahí no vas a tener ningún problema. Y por eso también los otros ven y aprenden. Es decir, ¿tú quieres seguir el camino de Ibai o el camino del Xocas? Sí, pues si me meto con el sistema y con el Estado, claro, si me meto con el sistema que hay, si me meto con los altos impuestos que hay, entonces ahí sí voy a recibir un correctivo a la mínima, que es lo que le pasa al Chocas. Y si dices lo contrario, todo el mundo te va a aplaudir como la gran persona solidaria, etcétera. Sí. Entonces, y eso también pasa con los ricos, por cierto. Es decir, hombre, los ricos... tanto. Pensemos en el caso de Botín, por ejemplo. ¿Por qué dice todo lo que dice y hace lo que hace? Porque está invirtiendo en su imagen pública. Claro, si Botín dijera cosas totalmente contrarias, pues habría una campaña de hostigamiento contra ella y los demás aprenderían que no han de seguir por ese camino. Pero de nuevo estamos en lo que decíamos antes. Si lo queréis, la dictadura de la opinión mayoritaria predominante, que además con la cultura de la cancelación, como mencionaba antes, ya ni siquiera restringe la batalla en la esfera estrictamente política, sino que todo ámbito, toda expresión de la vida de una persona se convierte en un acto político y, por tanto, si no te comportas públicamente, porque privadamente no te podemos ver de momento, pero públicamente no te comportas como creemos que te has de comportar para que mi partido, mi gobierno, las personas con las que yo me relaciono permanezcan, se consoliden en el poder, entonces eres mi enemigo. De hecho, si el Xocas, porque él la armó cuando lo de los autónomos, ¿no? Si mal no lo recuerdo. Sí, primero le llegó una multa de Hacienda. El primer vídeo que se hizo viral era una multa de Hacienda que dijo, bueno, es que no paran de llegarme multas de Hacienda, me quitan la mitad y todavía quieren más y quieren más. Y bueno, y utilizó sus términos de las formas de las que a mí me hace mucha gracia personalmente el Xocas, lo tengo que decir, esos cortes. Él cuando lo del Rubius, creo que dijo que le parecía muy bien pagar impuestos. Nadie supo de él. No pasó nada, era de los nuestros. En el momento en que puso en duda el discurso hiperfiscal, en ese momento es cuando le señalaron. Si esta gilipollez de que va a salir y espera que otras se emborrachen para ligar con ellas y tal y cual, que ya ves tú, es una niñería, la dice después de haber cumplimentado al gobierno y en general al discurso, no haberse opuesto a él, como lo ha dicho muy en Rayo, lo que hace Ana Patricia Botín. A veces pensamos que Ana Patricia Botín se ha vuelto una radfem desde su casa de Belgravia en Londres. No es ninguna feminista radical, ni una ecologista radical, ni tiene la casa a 17 grados, pero ella sabe, porque no es tonta, que tiene que hacer ese tipo de concesiones para que no vayan contra ella
ya está. Otros millonarios en España lo que prefieren es estar callados, pero es que muchas veces estar callado ni siquiera basta. Mira la que le arman a Rocha, al de Mercadona, o a Mancio Ortega. A Mancio Ortega. Y los otros no dicen esta boca es mía. Nunca ha dicho absolutamente nada, ni se ha metido con nadie, pero es justamente de los más insultados porque no rindes pleitesía, que es de lo que se trata. Es decir, lo que esperan de ti es que rindas pleitesía, que te arrodilles ante el poder y que además te sumes de alguna manera en la campaña del poder. Pues aquí sí que tiene cierto encaje lo de la Agenda 2030, pero no como un plan perfectamente organizado detrás, sino como una señal costosa a la que te tienes que adherir. Si tú te adhieres a ese credo que hemos creado para que todos nos autorreconozcamos, pues entonces eres de los míos, eres de los buenos, etcétera. Insisto, ahí no hace falta que haya ningún plan detrás. Basta con que todos... Yo muestro adhesión a estos principios, los objetivos del milenio también que decía antes Fernando, y si todos los que se suman a ello pues lo hacen, vemos que son de los nuestros, lo reconocemos, pues como cantar hoy en día la internacional. Cantarlo y la internacional, ¿qué significa? ¿Significa que hay un plan detrás de la internacional comunista? No, eso ya no existe. Ahora, si tú quieres señalizar que tienes unas determinadas ideas, que de nuevo rindes pleitesía a unas determinadas ideas, pues haces ese gesto. Y eso es lo que están haciendo muchos pues, con la Agenda 2030. Uh-huh. Aquí nos deja una pregunta volviendo un poco al tema de España, ¿qué opináis de las sociedades, estados descentralizados? Que también es uno de los debates que hemos escuchado en las últimas, diría, años, ¿no? El tema de, es que el Estado está demasiado descentralizado. Lo cual, yo soy partidario de la descentralización todavía más. A mí me gustaría que estuviese todavía muchísimo más descentralizado. ¿Qué opináis vosotros al respecto? Francia, ahí tienen un Estado. Ahí está. Ese es el modelo de Vox, creo, ¿no? Lo de Francia. Siempre están con el coñazo de Francia. Es que yo no sé por qué la derecha en España, lo que podríamos entender como derecha en España, es tremendamente centralista. Que es una cosa que choca con otras derechas y que va incluso en contra de... A ver, ya sé que estos son muchos siglos de historia y el concepto de derecha que tenemos ha evolucionado mucho. Yo, de hecho, soy partidario de no usarlo, pero para entendernos. En muchos países es todo lo contrario, que es como debe ser. Sí. Deberías estar defendiendo la descentralización, no al contrario. Bueno, y incluso la derecha española, el tradicional, el carlismo, no era centralizador, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo. Quiero decir, la derecha que tenemos es una derecha muy jacobina importado de Francia, básicamente. Al final, quienes defienden la identidad nacional española, en realidad son, y con esa identidad nacional española proponen un Estado centralizador, en realidad son víctimas y son rehenes y son adoctrinados por el jacobinismo francés. Es decir, están confundiendo su españolidad con las ideas jacobinas francesas que han importado, se han comido y han hecho propias. Efectivamente, esto viene del siglo XIX y así hasta el momento presente. Ten en cuenta que si echas un vistazo al siglo XIX, los carlistas eran claramente descentralizadores, ¿no? Por múltiples cuestiones, una de ellas era religiosa, pero no solo religiosa, también exigían que se respetasen los fueros locales. Y los que estaban en el otro lado, en la Primera Guerra Carlista, son los cristinos. Estos eran centralizadores. Pero las guerras carlistas, ¿quién las gana? Las gana los liberales, a fin de cuentas, los que se conoce como liberales. Sobre esos liberales se construye el Estado-Nación en España en la última mitad del siglo XIX, la segunda mitad. Ese Estado-Nación que luego reclama Franco. Y por lo tanto se identifica ya automáticamente con la derecha. El nacionalismo periférico, de hecho, nace en resistencia y en confrontación con esa construcción del Estado-Nación porque estaban construyendo el suyo propio en Cataluña o en el País Vasco ya a principios del siglo XX. Es un poco la normalidad española, pero sí, lo suyo es que la derecha fuese descentralizadora, evidentemente, y que quisiese recortar atribuciones al Estado central. El Estado es tan peligroso que hay que trocearlo y hay que debilitarlo. Mirad en España, en Madrid, por ejemplo, lo que hemos ganado gracias a que no tenemos, le podemos poner algunos límites, pocos, al gobierno central. Es que se lo quieren encargar, por cierto. Incluso en la Revolución Francesa, que es cuando surgen los términos izquierda y derecha, los girondinos eran descentralizadores. La izquierda jacobina eran precisamente los centralizadores. Por tanto, en su mismo origen terminológico, la derecha ha sido descentralizadora, ha defendido la autonomía, tan descentralizadora que debería llegar a descentralizar hasta el individuo, o al menos hasta la comunidad local, ¿no? La derecha ha sido tradicionalmente localista,
¿Por qué? Pues porque las tradiciones tienen una base muy local. Eso de decir, no, tradición de todo el pueblo francés. Eso es algo construido. Eso es ingeniería social, es racionalismo a la escala estatal. Y la derecha, definiendo derecha de manera muy extensa, incluyendo también el conservadurismo desconfía de esas construcciones artificiales y superimpuestas. Y por eso es una filosofía política más apegada a la realidad, escéptica con las revoluciones, con la nueva planta, con la tabla rasa. Y todo eso es lo que hace el jacobinismo centralizador cada vez a mayor escala. Si es que aquí además, fijaos que hay algo muy curioso. La derecha española es centralista con respecto a la descentralización interna de España, pero en cambio es descentralizadora con respecto al globalismo de la Unión Europea. Porque no están diciendo, bueno, si la centralización es buena, vámonos todos a Bruselas. No, están diciendo, no, queremos el Estado-nación español. Bueno, pero si es bueno, y coincido, estar descentralizados frente a Bruselas, ¿por qué no es bueno estar descentralizados frente a Madrid? ¿Qué pasa? Que esto, por arte de magia histórico, la unidad política perfecta es España o es Francia. No, es decir, España, Francia, ya fueron en su momento procesos o resultados de procesos globalistas con respecto a las comunidades locales que existían. Y era lo moderno, entonces. Sí, claro. Siglo y medio, lo moderno era el Estado-nación como el español, que iba a traer ferrocarriles, que iba a quitar aduanas internas, que iba a dar una lengua de educación, una instrucción pública. La ley Moyano es de 1858, ¿no? Por primera vez eran cosas muy progresistas para la época. En cambio, eso lo consideran ahora que ha estado siempre ahí. El Estado-nación es algo bastante reciente, los Estados-naciones actuales, incluso en los países del occidente europeo, no digamos ya en los de Europa Oriental, que son mucho más recientes, en algunos casos de los años 90, como el caso de Ucrania, ¿no? Del que ahora se habla tanto. Pero vamos, que lo han dado eso como si hubiera estado siempre ahí, como si el Estado-nación hubiera estado ahí. No, apareció y desaparecerá. ¿Y sabéis lo que pasará cuando desaparezcan los Estados-nación? Nada, porque nunca pasa nada. Nosotros duramos un segundo en la historia. No estaremos ninguno de los que estamos aquí y estarán nuestros quintos nietos y estarán con sus afanes y con sus movidas para entonces. Así que no os hagáis tanta mala sangre, ni España es una realidad eterna, ha durado lo que ha tenido que durar, ha adquirido distintas formas políticas y no sabemos tampoco cuánto va a durar. No tenemos ni idea. El factor de la casualidad en la historia es tremendo. ¿Nunca os habéis planteado qué hubiera pasado si en 1640 al conde duque de Olivares no le da por pedir dinero a los portugueses para que pagasen las campañas de Felipe IV en Europa y los portugueses no se hubieran rebelado? Hoy hablaríamos de Portugal como hablamos de Andalucía, ¿no? Como una región de España seguramente la más poblada. Y diríamos, no, es inconcebible que España, que Portugal no forme parte de España. Pues es tan concebible como que lleva 4 siglos conformando otro Estado-nación distinto. Y nos parece lo normal. Bueno, toda la hispanidad, ¿no? Que se ha ido secesionando en su momento. Claro. Hispanoamérica, pues si no se hubiesen separado, hoy serían provincias de España. Desde hace siglos, además. Ahí sí que diríamos, no, si forman parte de España desde hace siglos. ¿Y qué? Ahora no forman parte de España, ¿y qué pasa? Pues a lo mejor para ellos peor, no lo sé, pero en todo caso no se ha venido el mundo abajo. No, es lo que es. Pongamos por caso que en 1898, después de la guerra de Cuba, Estados Unidos no le pide en el Tratado de París a España la isla de Puerto Rico. Puerto Rico no tenía independentistas, a diferencia de Cuba o de Filipinas, no había un movimiento independentista ahí. Y bueno, Puerto Rico se queda formando parte de España ya el resto del siglo XX, como las Islas Canarias o la Guinea Española y tal, y nunca se independiza. Hoy hablaríamos de Puerto Rico como hablan los holandeses de Aruba, o los franceses de la Guayana Francesa, o de los franceses de Guadalupe, por ejemplo. Y no hubiera pasado nada, ya está, no hubiera pasado nada, y hoy sería impensable decir que un puertorriqueño no es español. Pues bueno, las cosas sucedieron como sucedieron y ya está, y es lo que es. No hay... A mí esas inmanencias eternas del jacobino me fascinan. De verdad, me fascinan. Son como esto es así, toda la historia se conjuró para que llegásemos a esto. Cuando realmente hemos llegado a esto por un conjunto de carambolas y casualidades un tanto caprichoso. La unidad del destino en lo universal, ¿no? Sí, ese rollo de la unidad del destino en lo universal. Estábamos desde la antigüedad más remota, nuestros antepasados celtíberos, que ni se entendían entre ellos, ya tenían claro que alguna vez iba a existir algo llamado Estado español y tal y cual. Así que todos esos esencialismos a lo único que conducen es a no entender nada, y de lo que se trata es de entender el mundo en el que vives y por qué es como es, ¿vale? A fin de cuentas, las humanidades van de esto, no van de otra cosa. No van de cambiar el mundo, van de entenderlo.
que es lo que Bueno, muchos no tenemos. Hay un marxista te diría que no, pero Bueno, sí, un marxista te diría que no, evidentemente, pero que yo los siempre filósofos se tienen que dedicar a transformar el mundo. sí, luego lo que hacen es empeorarlo, transformarlo Sí, bueno, para sí, mal. por supuesto. Sí, que esa es la otra, ¿no? Pero vamos, el caso de Ucrania, que lo tenemos ahora mismo en la prensa, ¿no? Ucrania es independiente de nuevo por una carambola en 1991. Ya está, unos años tontos, de 1985 al 90, con Gorbachev, el sistema se les vino abajo, Chernóbil, la guerra de Afganistán, en fin, una serie de circunstancias completamente imprevistas, de cisnes negros encadenados que dieron al traste con lo que había sido un imperio que había durado siglos, como había sido el imperio de los zares que heredó después la Unión Soviética. Bien, hoy los ucranianos están defendiendo su independencia y a mí me parece bien porque están defendiendo su país actual. No el país de hace 300 años, sino el país actual, lo que ellos quieren defender. Y además les entiendo perfectamente. Si yo fuese ucraniano, tampoco querría caer en manos de Vladimir Putin y de su régimen, ¿no? Porque es un régimen odioso. Pero vamos, que dicen es que es un país sin historia. Bueno, es un país sin historia, tiene su propia historia, pero es que el presente, el pasado te ayuda a entender el presente. No te obliga, no te condiciona el presente. Políticamente, además, en función de los intereses muy concretos, ¿no? Es que esto siempre fue así, tiene que ser así. Pues no, ¿cómo será la España dentro de 100 años? Pues como quieran los españoles de dentro de 100 años. Nosotros no vamos a decidirlo, ni podemos tampoco hacerlo, ¿eh? No, caray, si Franco se murió hace medio siglo, casi medio siglo. Si Franco levantase la cabeza, no terminaría de reconocer el país tal y como está. Entre otras cosas porque no entendería a los españoles de esta época. No los entendería. No entendería cuáles son nuestros consensos, cuál es la manera de relacionarnos, un montón de cosas de transformaciones que se han operado dentro del país en el último medio siglo, no terminaría de entenderlo. Pero es que Zumalacárregui tampoco hubiera entendido la España del año 1900, la de la regencia o la de Alfonso XIII. No le hubiera entrado en la cabeza. Es decir, cada época tiene sus afanes y no pasa nada y son los seres humanos de esa época, que ya digo, vivimos muy poco, los que tienen que despachar los desafíos que se le presentan. Pero estas cosas de, no, esto va a durar eternamente y tenemos que proyectarlo en el futuro porque es una verdad revelada y no existe otra manera de organizarse más que esta, bueno, a nosotros esta por ahora nos funciona. Quizá a nuestros nietos no les funciona. Ya está. Y esto es una cosa que deberíamos, caray, ser un poquito más humildes, que ni los políticos ni sus activistas lo son en absoluto. Aquí vamos con otra pregunta que, desde un punto de vista liberal, ¿sería lícito la lucha armada para que Cuba se sacudiera el comunismo? ¿Cuál sería el marco económico para Cuba se desarrime y no caiga en el mercantilismo? Gracias. Bueno, yo creo que el derecho de resistencia frente a la tiranía, eso es una constante en la tradición de pensamiento liberal y no liberal, ¿eh? Quiero decir, el propio Juan de Mariana lo defendía, por ejemplo, y bueno, Juan de Mariana es difícil incluirlo dentro de una tradición reconocible de pensamiento liberal, ¿no? Porque el liberalismo surge más tarde. Podemos pensar que tiene ideas que confluyen con el liberalismo, pero no que era liberal como tal. Pero bueno, incluso dentro de esa tradición católica, el derecho de resistencia frente al tirano se defendía y, por supuesto, con el liberalismo también se ha defendido, porque es que si no defiendes el derecho de resistencia frente al tirano, estás defendiendo la obligación de sumisión ante el tirano. Entonces, ahí lo único que, bueno, pues lo que siempre se dice, proporcionalidad en todas las medidas. Lo que pasa que, claro, frente a un Estado, pues proporcionalidad, sobre todo siendo un Estado policial como el cubano, pues tampoco cabe demasiada. Fer. Bueno, pues sí, básicamente lo mismo. De hecho, en Cuba hubo una resistencia armada al castrismo. Hubo el Frente del Escambray en los años 60 que Castro aniquiló por completo. Hubo un desembarco patrocinado por la CIA en la Bahía de Cochinos también, que fracasó estrepitosamente. Es decir, intento sabido. Lo único que la sociedad cubana desde 1960 es una sociedad completamente desarmada y sometida. Es una sociedad tiranizada. ¿Que tienen el derecho? Absoluto. A responder más en el caso de castrismo sí que no queda otra, porque no hay otros conductos de expresión política más que ese. Podríamos decir, en España eso es legítimo. Hombre, en España tienes el conducto de la ley que te permite presentarte a las elecciones, formar un partido político, te permite participar en política de manera libre. El sistema demoliberal que llaman con tanto desprecio algunos, lo que da es canales de participación a todos. Pero en el caso de Cuba, de la Cuba castrista, no existen esos canales. O lo haces a través del partido, conforme dice el partido, es todo descendente, o no hay manera. Así que, si quieren hacerlo,
la única manera que van a tener es esa. Ahora, entiendo que a estas alturas ya, después de 60 años, pues es poco menos que imposible. Respecto a lo que venga después, pues no lo sé, porque eso sí que es una incógnita. Lo que nos vamos a encontrar, lo que se van a encontrar los cubanos en Cuba después de tantos años. Es que fíjate, el proceso de destrucción ha sido muy intenso. Es que la Cuba de 2022 no se parece en nada a la de 1959. Son dos países que hablan el mismo idioma. Ya está, y que tienen un paisaje similar. Digo similar porque La Habana del 59 y la actual se parecen un poco, ¿no? La actual está derruida por completo. Pero vamos, que tendrán que ver y encontrar las soluciones para entonces. Hay más problemas en Cuba. La población se ha duplicado en estos 60 años. ¿Cómo titulas la propiedad? Es que, joder, rehacer Cuba va a ser un trabajo de una generación cuando esto se acabe. Si es que se acaba alguna vez, que lo mismo dentro de 50 años siguen hablando de castrismo, no lo sabemos tampoco. Bueno, hay transiciones mejor hechas y peor hechas, ¿no? Yo creo que los ejemplos cercanos que tenemos de Polonia o de República Checa son ejemplos en los que Cuba se debería mirar sobre cómo escapar del comunismo y desarrollarse económicamente. Lo mencionaban el otro día, el desarrollo de Polonia durante los últimos 30 años ha sido el mismo que el de Corea del Sur. Y Corea del Sur es considerada internacionalmente como el ejemplo de desarrollo a todos los niveles. Por tanto, bueno, creo que sí hay experiencias exitosas para escapar del comunismo, pero también tenemos otras totalmente fallidas, como justamente lo que mencionábamos antes, ¿no? La Rusia de Putin. Entonces, sí, riesgos los hay y muchos, pero bueno, desde luego, si tienen la oportunidad, sin duda merece la pena intentarlo, escapar de la tiranía comunista a la que ahora están sometidos. Aquí nos deja Bitcoin Moon. Para vivir en un estado descentralizado se necesita dinero que también lo sea. Usen Bitcoin. Y así nos deja su cuña. Y así reduciremos el poder del Estado. ¿Vosotros tenéis Bitcoin? No, yo tengo algo. Bueno, yo ahí voy a discrepar. No se necesita necesariamente dinero descentralizado. De hecho, el dinero tiene una naturaleza universalista, ¿no? Bueno, depende cómo entendamos también descentralizado. Si entendemos que el patrón oro era descentralizado, sí, la emisión minera era descentralizada, ¿no? Pero lo que quiero decir es que no hace falta muchos dineros en competencia. ¿No? Eso no es necesario. El dinero tiende hacia la universalidad y, por tanto, puedes tener muchas microcomunidades políticas que todas ellas utilicen el mismo dinero. Si es buen dinero, pues comerciarán con esa unidad monetaria común. ¿Tú, Fer, por qué no tienes Bitcoin? Pues porque no lo entiendo muy bien. Y de la misma manera que jamás he comprado una acción de una empresa que no sé cómo gana su dinero y no lo entiendo muy bien su modelo de negocio y no entiendo muy bien de qué va la cosa, pues con el Bitcoin igual. Y luego, pues, en cierto modo le falta todavía el efecto Lindy, ya sabes. No ha pasado suficiente tiempo por él. Así que si tengo que decidirme entre el oro y el Bitcoin, prefiero el oro. Piensa que yo estoy muy viejo ya. Entonces, esto que es que no lo entiendo muy bien y además no sé cómo va a ir. Luego es tremendamente volátil, joder, pega unos bandazos de mucho cuidado, que te quitan un poco las ganas, todo hay que decirlo. A mí me parece muy bien y espero que prospere y que se establezca y es una buena manera, como bien decía este espectador, de quitarle recursos a los estados, pero hoy por hoy creo que está un poquito en pañales, ¿no? En comparación pues con otras reservas de valor, que hay unas cuantas, por cierto, no solo está el Bitcoin. Podemos decir que con la edad te estás volviendo más conservador, Fer. Como no, dices, uy, no, esto... Es anarca, tío. Yo con la edad me he vuelto más ácrata, más pasota, más tal, ¿no? Ya lo sé. Dice Miguel, vaya tres os escucho en el trabajo todo el día, muchas gracias, me dais mucho ánimo, en serio, a ver si os seguís juntando los tres, abrazos. Pues muchas gracias, Miguel. Y con esa foto de Pedrerol, top. Pero claro, Miguel debería estar viendo el partido, que no ha terminado todavía, por cierto. ¿Cómo ha metido gol Benzema. ¿Quién está jugando? A ver. El Real Madrid contra el Chelsea, 2-3. 2-3, está en la prórroga. Pues el Madrid gana 1-3, pero han quedado 1-3, entonces están en la prórroga. Y bueno, ya nos han dicho algunos que se notaba que no somos futboleros porque hemos puesto el directo a esa hora. Yo me he enterado 5 minutos antes de empezar, que lo he visto. Tú eres del Atleti, Fer. Además soy del Atleti, pero aunque juegas el Atleti tampoco me enteraría. No me interesa mucho el fútbol. Pero tú eres del Atleti por una cuestión histórica. Familiar, ya sabes, uno cuando es niño, siempre pues dices que es el equipo padre, de Madrid. ¿cuál es el mejor equipo y tal? Y te dicen, pues ese el hijo es el Atleti, mi abuelo también era del Atleti, y luego es el equipo de la ciudad.
No hay mucho más. Ya está. El Real Madrid es para gente como tú, que has venido de Valencia. Eso es para eso es el Real Madrid. Esa es su función. Ahora van a entrar todos los haters a decir, bien, vale, y esto os voy a decir mirando. Si queréis que el Madrid sea el equipo de la ciudad, poned el oso y el madroño en el escudo. Entre tanto, lo que tenéis ahí es un acertijo extraño, un monograma que no se sabe muy bien qué dice. Así que ya sabéis, oso y madroño. Cuando lo tengáis me lo plantearé. Es un club de fútbol globalista. Se llama globalista. ¿Tu equipo eres, Juan? ¿O no tienes ninguno en especial? Bueno, tengo cierta simpatía con el Real Madrid, pero vamos, quizás sea por la Agenda 2030 también. Pero, Juan Ramón, tío, tú tienes el Villarreal y tienes el Castellón, puedes elegir. Sí, pero ya estoy afincado aquí. Pero lo que dices tú, Fer, es para gente que venimos de fuera, pues es nuestro Real Madrid. Aquí, sobre la afirmación de Rayo de que el comercio civiliza, creo que no siempre es así. Una prueba creo que serían las tiranías de Rusia o China. Yo estoy totalmente en contra de lo que dice Enrique Benito, porque China precisamente se ha civilizado mucho a través del comercio en comparación con la época de Mao. Evidentemente no ha llegado a los estándares occidentales, pero ojo que está ahí. O sea, que cada vez va avanzando más. Bueno, ha firmado el Tratado de Libre Comercio más importante de la historia, lo ha liderado China. Esto hay que tenerlo en cuenta. Aparte que el contrafactual es complicado, ¿no? Es decir, si China se hubiese desarrollado sin comerciar con Occidente y sin volverse interdependiente con Occidente, la cuestión es, ¿sería más fácil o más difícil una guerra contra China? Yo creo que sería más fácil. Es decir, China ahora tiene una cierta posición de no quererse meter en ningún conflicto militar, porque aún no tiene potencia militar suficiente, pero también porque eso la debilita económicamente, y la debilita económicamente porque depende del comercio. Entonces, cuando yo digo que el comercio civiliza, no estoy diciendo que sea el único factor y que sea una garantía de que una sociedad se va a volver absolutamente libre. No, lo que digo es que las personas se vuelven interdependientes, que tienen oportunidades para cooperar sin necesidad de matarse entre ellas, porque si no comerciamos, si tú tienes algo que yo quiero, la única forma que tengo de conseguirlo es quitándotelo y, por tanto, invadiéndote y arrasándote. Y que se va generando confianza. Pero, claro, también había confianza entre Alemania y Rusia y bueno, pues esa confianza en parte se ha roto, pero la muestra de que en parte el comercio civiliza lo tenemos en la posición alemana frente a Rusia. Es decir, Alemania está diciendo, yo es que no quiero cortar totalmente los lazos porque dependemos. Claro, de hecho, Scholz al principio estaba con el tema de las sanciones, cuando se planteaban, no sabía muy bien qué hacer, él estaba como, bueno, yo esto no... A lo mejor las sanciones son necesarias, pero creo que ahí hay una muestra muy, muy clara de cómo si tú dependes del otro, pues tiendes a tener un menor enfrentamiento con el otro. Claro que el otro pues puede hacer otras barbaridades, pero contigo pues intenta no hacer demasiada sangre. Y además, en el caso de China, no hay que comparar la China actual con el Occidente actual, sino la China actual con la China de los años 60. La China de los años 60 enterró a 40 millones de personas de hambre. El gran salto adelante, ¿no? La China de los años 60 es la de la Revolución Cultural. Era un país como Corea del Norte actualmente. De hecho, podemos comparar la China actual con Corea del Norte actual, un país abierto al mercado y un país que no lo está, ¿no? Uno es una distopía stalinista y el otro es un país que es una dictadura, y eso es indiscutible, un régimen muy poco deseable, pero del que al menos los chinos se pueden ir. No lo olvidemos. Es que un chino puede tomar un avión e irse del país. Es que eso no podía hacerlo en el año 1976. Aquí parece una tontería, pero al final la redención individual se suele olvidar. En cierta ocasión, discutiendo con una compañera de trabajo, cuando yo trabajaba en Telecinco, que era muy castrista, le pregunté, desde hace 20 años, era cuando detuvieron a Raúl Rivero, recuerdo, y a los poetas, en la primavera de 2003 fue esto, que me decía que era horroroso, tal, que fíjate que las dictaduras de derechas eran peores, y le dije, sí, todas las dictaduras son malas, hija, pero... porque, claro, el castrismo, pues entonces es malo, pero tan malo como el Chile de Pinochet. Le dije, bueno, al menos del Chile de Pinochet te podías ir. De la Cuba de Castro no te puedes ir. Es la diferencia, ¿no? Y en el Chile de Pinochet al menos podías vender la tienda que tenías o tu empresa o liquidar tus ahorros y marcharte a otra parte del mundo. En la Cuba de Castro no tienes ni siquiera unos ahorros de los que tirar. Y le pregunté, bien, si tuvieras que elegir entre quedarte, entre nacer en el Chile de Pinochet o la Cuba de Castro, ¿qué preferirías? Bueno, la tía se me revolvió, porque no sabía qué decir, claro, y me dijo la Cuba de Castro. Le dije, bueno, pues ya no podría salir de allí. Yo preferiría el Chile de Pinochet porque al menos me podría ir. Parece una tontería ese hecho de que haya posibilidad de redención individual, pero es fundamental.
Es, no me gusta, me voy. Y además dispongo de mis bienes. Puedo llevarme lo que tengo, venderlo, disponer de ello, acceder a un pasaporte y largarme. Parece una tontería. Te van a cancelar en este directo, Fer, eres el próximo. Has dicho muchas cosas muy polémicas, ¿eh? Que lo sepas. ¿Qué cosas muy polémicas? Vale, primero lo del Real Madrid. Ahora esto, que te cogen el corte bien cogido. Bueno, pues que cojan lo que les salga de los huevos. Si quieren se lo digo en audio. Sin problemas, vamos. Que cojan lo que les dé la gana. El hecho es ese, es decir, no... Un país sí, no, que es así, o sea, sí, es evidente que... O sea, esto pasa que mucha gente dice, bueno, pero no puede ser si todas las dictaduras son malas. Pero dentro, incluso de la maldad, hay niveles de maldad. Claro. Igual que dentro de las cosas que son buenas, también hay niveles de bueno, más bueno o menos. Entonces, bueno, esto también hay que decirlo, que no pasa nada. Bueno, a ver, la izquierda también reconoce eso. Quiero decir, la izquierda, lo que pasa que dice que algunas dictaduras de izquierda son menos malas que las de derechas, pero que también gradúa las dictaduras, no dice todas son malas. Sí, pero ya sabes que es la doble moral. O sea, si lo dice la izquierda, entonces sí, está bien y claro, y se entiende. Si lo dice la derecha, ¿qué estás diciendo? Bueno, lo de siempre. La última pregunta profunda, que para ya 15 minutos cerramos. Un liberal no puede ser patriota porque los países son algo siempre sujeto al cambio. ¿Cómo incardinamos este sentimiento de pertenencia con algo así? Saludos a los tres, sois muy grandes. Muchísimas gracias, Jota. Bueno, pertenencia a qué, ¿no? Quizá a una cultura. La cuestión que normalmente en toda cultura encontrarás grandezas y miserias. Entonces, muchas veces cuando se dice yo estoy orgulloso de mi cultura, bueno, pues estás seleccionando algunos hechos de los que sentirte orgulloso y normalmente ocultando otros de los que avergonzarte. Y luego creo que también puedes sentir aprecio o pertenencia, incluso orgullo, de sistemas o marcos institucionales que generen prosperidad y que permitan a la gente vivir. Yo, si fuera suizo, estaría muy orgulloso de Suiza, pero no por su cultura ancestral o por la identidad de ser suizo, que no se sabe muy bien cuál es, sino por el marco institucional que tiene Suiza y defendería ese marco institucional. Ahora, claro, si decir no, porque he nacido español, he de estar orgulloso de ser español y sobre todo he de estar orgulloso del Estado español, hombre, ¿no? Del Estado español cualquier persona decente se debería avergonzar profundamente. Bueno, aquí habría que preguntarse antes qué es ser patriota. Y esto nos lleva a la pregunta, ¿qué es la patria? La patria, en principio, es la tierra de nuestros padres. Bien, ¿cuál es nuestra patria? Pensadlo. Es España, es Europa, es el mundo hispano, es Madrid, es Valencia, que podemos empezar a acotar patrias. ¿Cómo definimos? Incluso Benicarló, Fernando. Claro, pues Benicarló. ¿Cómo definimos? Bueno, de hecho, Benicarló es la patria chica de Juan Ramón. Ya está. Sí. Bien. ¿Cómo definimos nación? Es que esa es la clave. Porque es que es una palabra que se puede definir de mil maneras. Podemos ir al diccionario de la Real Academia, nos va a decir, pues es un conjunto de personas con una serie de pautas culturales, lingüísticas, religiosas comunes. Eso es una nación. Bien, si os fijáis, pertenecemos a varias naciones a la vez, que se solapan las unas con las otras. Ahora, si lo que me dice ser patriota es defender el Estado español, no. Eso no es ser patriota, eso es ser idiota, no patriota. ¿Vale? El ser patriota es, bueno, defender lo que tú consideras, no sé, la herencia cultural que has recibido y que te gusta, tu cultura, tu gastronomía, no lo sé, en el caso de que te guste la Semana Santa, por ejemplo, pues tu cofradía de Semana Santa, tu afición a los toros como la que tienes tú, Jano, que por cierto compartes con peruanos, con mexicanos, tal, para que veas que hay muchas cosas que la lengua la compartimos con otros 500 millones de tíos, que no son súbditos del Estado español, pero que hablan el mismo idioma que nosotros y que tienen unas pautas culturales muy parecidas. Así que, ¿cuál es nuestra nación? Piénsalo. Pues varias. Yo soy español, soy hispano, soy europeo, soy occidental, soy madrileño, soy un montón de cosas. Si vamos creando esos pequeños subgrupos o esas pequeñas comunidades con una serie de pautas comunes. La nación nace de abajo y es compatible unas con otras. Se pueden tener varias sin ningún problema. El Estado viene de arriba y te lo imponen. Pongamos por caso que mañana desaparece el Estado español. ¿Creéis que desaparecería lo español? No, eso seguiría. Naturalmente, lo que no habría es un Estado español. Bueno, pero seguiría. Fernando, el Estado español ya ha desaparecido muchas veces. Quiero decir, sí, claro, si tú coges las fronteras del siglo XVIII no tienen nada que ver con las actuales. Correcto. Y la cultura española pues sigue existiendo, claro que sí. Incluso la Polonia. Polonia desapareció como Estado durante un siglo. Sí. Los polacos siguieron ahí, ¿no?
Así que hay que romper con esa idea fatal, heredera de la Revolución Francesa, esa idea jacobina del Estado-Nación. Es la asesina de la individualidad, enemiga de la razón. Cuando me preguntan, ¿qué preferirías? ¿Un Estado-Nación con todos los hispanos de la Tierra unidos bajo un solo gobierno o una confederación europea en la que el gobierno de esa confederación no pueda tocarte demasiado las narices? Algo así como el Imperio Austrohúngaro. El Imperio Austrohúngaro. Ya está. Porque sería mucho menos intrusivo. Al menos no estaría tratando de torearme con temas identitarios. De claro, tú es que eres tal y entonces esto lo llevas en la sangre, una cosa tal. No. Ya sé que esto es quizá muy disruptivo para algunos chicos jóvenes que les han metido ese rollo, pero es así. Después de estar pensándolo toda la vida, al final las cosas se hacen desde abajo, no se hacen desde arriba. Y el Estado está hecho desde arriba. Además, el Estado no acepta competencia. Nosotros no podemos tener otro pasaporte. Pensadlo. Es el que tenemos. Y si pillamos otro, tenemos que devolver el actual. Mientras que yo puedo ser perfectamente español y hispano, o español y europeo. Nadie me pide cuentas a una cosa y la otra. Y si mañana me caso con una china y me gusta el chino y me voy a vivir a Shanghái, pues a la vuelta de 20 años también seré chino, ¿no? Aprender el idioma, las costumbres, tal cual. Y no pasará nada. Las naciones son individuales. Y se sienten de manera individual. Vale, es cierto que son realidades colectivas, pero muy difusas. Los límites están muy difusos. ¿Cuál es la diferencia entre pensadlo, cultural, entre un mexicano y un español? Yo esto se lo pregunto a los que están al otro lado. ¿Cuál es la diferencia? Hablamos el mismo idioma, tenemos una historia común compartida bastante larga, tenemos unas costumbres muy parecidas en todos los aspectos. Bueno, hablamos español con distinto acento. Bueno, yo hablo español con distinto acento de uno de Cádiz o de uno de Canarias. Así que está dentro del mismo estado que yo. No. ¿Cuál es la diferencia? Es que no son demasiadas. Luego, ¿pertenecemos a la misma nación? Sí, si quieres llamarlo así, qué sé yo, una nación hispana, ¿no? De tipos que hablamos español, ya está, y que procedemos de una historia común o de una serie de ancestros comunes. ¿Sobre esto hay que edificar un Estado? No. Imaginaos, sería un horror. Sería una especie de Unión Soviética. ¿Os imagináis un Estado desde España hasta la Tierra del Fuego, ¿no? Con la capital, por cierto, seguramente estaría en Ciudad de México, además. Bueno, en eso ganaríamos porque hace más calor que en Madrid, mira. Ujano seguirías viviendo en la capital. ¿No? Seguro que sí. Bueno, vamos a despedir ya el directo. Yani, que nos dice, me encantaría irme de fiesta con ustedes tres. Vosotros no sois muy de salir de fiesta. Te vas a aburrir, cosa mala, hija. Juan, tú de fiesta tampoco... Bueno... De vez en cuando. Hay tiempo para todo, sí hay tiempo. Rayo es más fiestero, ¿eh? Rayo es más fiestero que yo. Lo era cuando había más tiempo, pero sí. Entonces que Fer, no hay manera, macho. Tú ya sabes que yo soy una especie de monje, tío. Sí, es verdad. Sí, es así. Menos los chilenos hablando idioma que hablan otro idioma literal. Bueno, yo me acuerdo cuando vivía en Chile sí que es verdad que había veces que no entendía absolutamente nada de lo que me decían. Eso sí que es cierto. Bueno, a mí eso me ha pasado en algunos pueblos de España, ¿eh? No me ha hecho falta que he tenido que afinar mucho el oído porque no lo entendía bien. Bueno. Pues nada, vamos a despedir este directo, que ha sido un auténtico placer teneros aquí, a Fer y a Juan. Prometemos en el futuro hacer más. Y bueno, que sepáis, el Villarreal ha pasado, Juan. Se ha clasificado para las semifinales de Champions. Bueno. Y tu Madrid está, con tu simpatía con el Madrid, Fer, lo siento para ti. A mí no me está mal Madrid. Escucha, yo no tengo esas gilipolleces de otros de Atleti. Me parece bien. De hecho, está perdiendo. Eso me da rabia. Prefiero que gane, claro. Que no, pero que se clasifica. Como el que esté perdiendo ahora 2-3 se clasifica. No sé. Vale. ¿Se clasifica a qué? ¿A qué se clasifica? ¿Qué están a las semifinales de Champions League. ¿A cuartos de final? ¿Pero de qué campeonato? No, semifinales de Champions League. La Copa de Europa. Si pone aquí en el mundo que son cuartos de final, tío. Claro que están jugando ahora. No estás al tanto. No, que no estás al tanto eres tú. Cuartos, Real Madrid-Chelsea en directo, cuartos de final. Claro, y ahora el que acabe esto pasa a las semifinales. Vale. A las semis, claro. Y con esto se clasifica, porque hubo un partido de ida, ¿no? Que ganó 1-3 en Madrid. Entiendo que ya ganó el Real Madrid. Sí. Que por cierto le por quitaron... esto ha habido tanto inglés y tanto hooligan hoy por Madrid, esa es la razón, que andaban canturreando por aquí por el centro, por eso han venido
ido a ver el partido. Pues se han Hombre, mojado, claro. porque ha estado lloviendo toda la tarde en Sí. Madrid, así que... Sí, bueno, pero no es el único líquido con el que han estado en contacto durante el día, o sea que El único tampoco les has líquido- el único importado. líquido no emborrachante con el que han estado en contacto. Esto No hoy ha sido sigamos- el agua no- que ha caído del cielo. No sigamos que terminamos como el Showcast y luego nos cancelan. Bueno, también nos cancelan. Vamos a cerrar aquí. Así que nada, muchísimas gracias por estar aquí los dos. Gracias a todos los espectadores. Y anuncio que no habrá podcast este fin de semana porque es Semana Santa. Y entonces ya volveremos con la dinámica habitual después de Semana Santa. Ya saben, para seguirles, Fer, Juan está en todos los canales. O sea, si dicen, Juan está en este, sí, lo está. Piense, lo esté pensando. Y bueno, Fer, a ti te falta TikTok, ¿no? TikTok, ya, pero... Pero tú bailas cuando es el No sé tren del cómo hype ese. funciona Cuando, esto. no, pero a ver, un momento. Cuando des el tren del hype, que me lo han chivado, en Twitch, tú haces Sí. un bailecito. Sí, tengo dos bailes. Tengo dos bailes. Venga, ya que estamos, te lo voy a poner. El tren del hype es este. El tren del hype. Se baila. Te bailas. Este es el tren del hype. Y luego, ¿vale? Y luego, lo digo para los que se pasen por Twitch. Luego también me los llevo Juan no a un canal hace de- eso. O si No, alguien no. quiere... me los llevo a un canal de YouTube que he creado segundo, que se llama La Contra en Directo. Lo que pasa es que ahí lo que hago es que cojo lo principal, escojo exclusivamente lo principal y entonces ahí no puedo pegarme las bailadas que me bailo. El otro que bailo, que es cuando hablo de Podemos, que ya sabes que Sí. tiene ese aire caribeño, poco serio y tal, lo que bailo es esto. Lo que pasa es que este me viene una introducción, este de aquí. Entonces, ¡epa! Y ahí es cuando introduzco las noticias de Podemos, que es el sopa de caracol. ¿Qué quieres? ¿Que haga esto pero en el TikTok o qué? ¿Bailando? No me lo digo que dices, no, yo TikTok no. Hombre, bueno. Es que no sé cómo podrías. funciona. No sé cómo funciona. ¿En qué Juan te consiste lo el explica. TikTok? Juan ¿Haces te un lo baile explica. o cómo? Mira, lo podéis hacer es una cosa. Juan te explica cómo va TikTok y tú le dices a Juan lo que tiene que bailar. Entonces, Pero así me tengo que... que descargar la aplicación y toda la pesca. Sopa de caracol creo que no. No te imagino yo. Oye, me ha Bailando gustado, sopa. ¿eh? Ha gustado. Mira, ahí está. Bueno, pues despedimos y de verdad que muchas gracias, ha sido un auténtico placer reuniros aquí y un gusto absoluto haber sido el anfitrión de este reencuentro, que será el primero de muchos. Así que nada, muchísimas gracias a los dos, muchachos. Venga, cuídate, Venga, Jano. muchas gracias. Hasta Hasta otra. luego.